El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Amigos, amigas, viajeros, viajeras musicales de esta su radio comunitaria indígena, su amigo 20 Vientos los invita a compartir un viaje musical a través de Babel Choloyan los domingos a las 6 de la tarde, música de otros mundos, música de otras latitudes. Recuerden, domingo 6 de la tarde, a través de esta su radio comunitaria indígena 107.1 FM. Shitech Nonotza y Pantepos Nonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecate Cualnican. Estamos de vuelta en su programa. Ximocuetlaxipetz, ximocahcaua motlahtol, queme motlahquemitl ikuac moquiauitl, ximotlahtlauyah, ximopehpetla ipan moyoua ilhuitl, queme secuauitl ximoxipeua, masqui ma amo timocamasacua, ma amo tiascatlapa, ma amo timestli, san semitz macasque, ma amo timoteyoquichihualistli, san titlacuatlilos xochicuicatl, ma amo timopolanqui, igual amo tiyolnonotza ican moaltepehuan, ma amo monehqui motlahtol timo ilcagua. Anda, desnúdate. Deja caer tus palabras como tus ropas cuando llueves. Desgránate, estréllate en tu cielo oscuro, desóllate como árbol, pero no te calles. No te quedes sin alas, no te quedes sin lunas, aunque solo te den una. No te quedes sin armas, aunque solo escribas poesía. No te hundas en la nada de los títulos, ni mucho menos no te niegues en el eco de tu pueblo. No, por ningún motivo, olvides tu lengua. Pues ya estamos de vuelta aquí con todos ustedes en su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl, compartiendo, pues como cada miércoles, la voz de nuestros pueblos. Y como ya les habíamos dicho en la primera parte de esta emisión, de este último día de este mes de julio, vamos a hablar el día de hoy en relación al tema de la flor y la vela. ¿Qué es la flor y la vela en los pueblos originarios o los pueblos nahuas? Desde que yo tengo recuerdo, cualquier festividad, hasta inclusive cuando es de luto, cuando hay algún difunto, se va a dejar la cera, se va a dejar la ayuda, el tlapalehuil, Cuautlacingo tengo entendido que le llaman responcio. Y todas estas actividades que de alguna manera nos enlazan, nos conectan con el pasado de cómo se percibían las cosas en el mundo. La flor y la vela, así como Inxochitl, Incuicat, la flor y el canto, Inxochitl, Intletl, por así decirlo, es una manera de conectar la amistad con el otro,
con el otro ser con el que tenemos pensado tener o hacer alguna relación familiar, de compadrazgo, y pues engrandecer más que nada la amistad, porque recordemos que en los pueblos originarios lo que más importa aquí es la amistad con el otro, el conocerse, el saberse la existencia, el saberse de uno la existencia con el otro. Por ejemplo, del libro de Calmecac, Tradiciones y Pensamientos del Pueblo de San Lucas Atzala, del queridísimo maestro Manuel Genaro Medina Ramos, nos comenta sobre la flor y la vela. Es un uso común ya en esta cultura sincretizada que para expresar la estima a una persona que nos inspire confianza, con la que deseamos trabar amistad, se le convide a un compromiso en la figura de padrino para diversas ocasiones: bautismo, confirmación, casamiento, conocidos como sacramentos en el catolicismo, y otros rituales similares en donde entendemos un pacto sagrado. En estas ceremonias se le obsequia y ofrenda al ser escogido para formalizar un ramo de flores y una vela. Las primeras simbolizan la verdad y la bujía puesta en el candelabro, una vez prendida, representa un hombre hecho de luz y conocimiento, y al consumirse en el suelo observamos un poco de materia de cera y de la mecha como residuos finales, lo que nos obliga a preguntar: ¿y la luz en dónde está? En este momento se cae en la cuenta de que la luz regresó a su origen, es decir, que el alma o el espíritu retornó a su origen, es decir, a nuestro Padre Sol. Estos compromisos suceden, por ejemplo, cuando un matrimonio tiene que llevar a cabo un bautismo. Entonces se dirige a otra pareja para que le auxilie en estos ritos religiosos como padrinos, y el día que se presentan llevan un signo en forma de ramo de flores y una vela. Esto reafirma el convenio que ya que la flor es la verdad y el cirio el hombre hecho de luz por el conocimiento. Uniendo los elementos son la verdad y el saber, simbolizando a las personas escogidas. ¿Qué te parece? Esa última frase que dice que uniendo los elementos, o sea, la flor y la vela, simbolizan la verdad y el saber. A eso me parece muy interesante. Y también ahora que estabas leyendo, yo pensaba en que el uso de las flores también se utilizan diferentes flores de acuerdo al rito que se va a llevar a cabo. Porque para la festividad del 2 de noviembre, el día que se pone la ofrenda, las flores que se ven son, aquí en el centro, la flor de cempasúchil. No sé si has visto también esta flor de cempasúchil en todas sus modalidades, una flor más pequeñita, la que le llaman molitos, la de terciopelo incluso, y hay también incorporación de la flor de nube. Y ya cuando hablamos de, por ejemplo, la boda, cuando alguien se va a casar y adornan los carrizos o incluso la flor que le ponen al guajolote, son claveles, ¿no? Y ponen claveles rojos. No sé, bueno, creo que en cada pueblo va a cambiar esto, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, un difunto que a lo mejor se va a llevar la cruz o se va a ir a enterrar a la persona, al difunto, se llevan gladiolas, no sé si has observado.
entre otras flores, ¿no? Pero son como algunas flores típicas en ciertos momentos las que se entregan. Inclusive también, ahorita que acabas de hacer esa mención de un velorio, se me vino nuevamente a la mente cuando fallece un niño y se baila la coronita en representación como si se estuviera bailando el cuerpo o estuvieran bailando con el niño, porque al menos en las tradiciones que todavía se siguen viviendo en estas regiones, cuando fallece un menor de edad, se le hace el ritual como si se casara. Se viste de blanco, se le toca el Xochipitzahuac sin parar. Y lo que yo recuerdo es que en San Antonio Cacalotepec se baila la coronita, pero con esta pieza musical que le llaman Catarina. Que viva el señor padrino, que viva el señor padrino, a ver qué cosa nos da, a ver qué cosa nos da. Y pues bueno, ahí los músicos pues hacen una petición para su sed que tienen, que es una botella de vino y pues algo que les pueda dar de comer, ¿no? Pero en esta pieza musical que se enlaza para terminar la melodía con el Xochipitzahuac, haciendo alusión nuevamente el Xochipitzahuac, la importancia que tiene la flor, o que sigue teniendo hasta el día de hoy en los pueblos, el símbolo de la flor, aunado ahora pues con el cirio, con la vela, con la luz que emite este artefacto que con la llegada de los españoles pues adoptó como una manera de alumbrarse dentro de la casa. Pero el símbolo de la flor y la vela, creo que en los pueblos simboliza lo que comenta el profe Genaro, la verdad y el conocimiento de los hombres. En el Xochipitzahuac efectivamente todavía se adorna el chiquihuite, se adorna con flor la cabeza del marrano, se adorna hasta el propio guajolote, simbolizando pues de alguna manera la renovación del cuerpo del hombre, del deseo del hombre con la flor, quisiera yo pensarla así, el purificarla, ¿no? Porque en un matrimonio pues es una nueva vida que el hombre, tanto el hombre como la mujer, comienzan a llevar a cabo juntos. Entonces yo creo que con la flor y la luz es una manera de simbolizar pues la nueva vida que deben de llevar esta pareja, pues en el conocimiento, con la verdad y sobre todo pues con la idea de hacer una misma vida juntos, pero enlazados con, como ya lo dijo el maestro, con la luz y con la verdad. Así es, y ahora que estabas tú contando de la coronita, me surge la duda, ¿qué flores lleva esa coronita? ¿O cómo es la coronita a las personas que no somos de tu comunidad y que no hemos tenido la oportunidad de verla? ¿Cómo es la coronita o qué flores tiene? No recuerdo el nombre de la flor, pero es una flor blanca. Ajá. Y quien tiene que hacer esta corona, porque no tiene que ser comprada, bueno, al menos hasta donde yo todavía me acuerdo del último velorio de niño que fui, pues el padrino es el que tiene, junto con sus invitados, quienes llegan, tienen que formar esta coronita con el ramo de pino, de un pino común. Uh-huh. Tienen que hacer la forma de corona y con 2 carrizos lo amarran y con ese lo bailan. Pero es una flor blanca, obvio. Primero terminan de vestir al niño, bailan al niño en su cajita, ya después ponen la caja frente a las imágenes y después se baila la coronita, con la melodía que te había dicho que es la Catarina, y terminando con el Xochipitzahuac. Pero aquí lo que me da mucha curiosidad o me causa realce en el tema es el tema de la flor, o sea, la flor que simboliza y que sigue simbolizando en los pueblos originarios, ¿no? Porque desde la época prehispánica, y eso lo tenemos bien visto en los poemas, en los cantos, en Xochitl, en Cuicat, como el hombre, algo más preciado que tiene, o una de las cosas
más preciadas que tiene el hombre náhuatl, sigue el tema de la flor hasta el día de hoy, ¿no? Y cómo simbolizan la flor con la existencia del propio hombre, ¿no? O sea, la flor tan efímera, tan hermosa, simbolizada también como la vida de una persona, o sea, su vida misma, ¿no? Que es tan corta, que es tan efímera, que puede ser tan hermosa, que puede crecer una flor en la adversidad, y que así tiene que ser el hombre. Entonces, en el tema de la flor y la vela, ¿qué es lo que simboliza? Como ya lo dijo el maestro Genaro, pues con la verdad y el saber, que es una de las leyes, una de las normas que nuestros abuelos se regían para vivir bien sobre la tierra. Pues me parece maravilloso este tema, que realmente pocas veces nos ponemos a meditar, a pensar, porque incluso ya vemos la flor como algo ornamental, que se ve mucho en el 10 de mayo, en el 14 de febrero, pero realmente la cosmovisión náhuatl es muy profunda, muy interesante, muy viva en cada una de las comunidades. Y bueno, para seguir platicando de este tema, pues vamos a ir a un corte y regresamos con todos ustedes aquí en su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución mexicana y la Convención sobre el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿No les parece sospechoso? Sí, compañeros, hay que ir a visitarlo para decirle que deje eso. Es mejor que no sepa protegerse. No queremos a más niños activistas. Pareja, ya nos descubrió. Sí, y ustedes están violando mi privacidad. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Jestli, sangre nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad. Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Xitechnonotza y Panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Programa y Semanahuatl Tlaxtolnáhuatl, para seguir platicándoles en relación
a otro tema que me gustaría compartirles, ya que en días pasados hicieron bien en regalarme este excepcional y excelente libro titulado Querido Quetzalcóatl, de Adrián Chávez, que Adrián Chávez pues es nacido en el Estado de México en 1989, traductor, escritor y sommelier de té. Es autor de las novelas Señales de Vida, la obra de teatro de Donador de Almas. Y pues bueno, este autor hizo bien en escribir esta crítica que se tiene en relación a la idea de cómo pudiera o cómo más bien la sociedad mexicana siente un repudio, una negación a la identidad mexicana, jugando con la maravilla que tiene la literatura de narrar desde la perspectiva imaginaria, fantástica. Este autor nos cuenta la leyenda de cómo un presidente de cierta época, porque esta novela está inspirada en Pascual Ortiz Rubio, un presidente que gobernó hace unos años, 2 años, y se le ocurrió llevar a cabo o reemplazar a Santa Claus por Quetzalcóatl. De ahí que viene el título Querido Quetzalcóatl. Pero lo importante de este tema, que yo les invitaría a que se acercaran a este libro, es que juega con la creación, pero con la crítica también, y haciendo alusión también, porque no, hasta hace unos días, el 26, como ya dijimos, se estuvo conmemorando los 700 años de la ciudad de Tenochtitlan. Y como en redes sociales se hizo mucho hincapié que la religión o que la Iglesia Católica, quienes pues están al frente de la Catedral de México, se atrevieron a decir que evitaran proyectar imágenes profanas porque lastimaban la fe de la religión católica. Algo así sucede con la novela de Querido Quetzalcóatl, que este presidente se le ocurrió hacer cambiar el título de Santa Claus por el tema de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se entera, baja nuevamente a la tierra porque le llegan sus cartas, le llegan las cartas de los niños que le empiezan a escribir como si fuese Santa Claus, y pues con el afán de volver a sentir ese deseo de ser venerado, pues que Quetzalcóatl de alguna manera accede a que se lleve a cabo el rito. Se le presenta al presidente, tiene una plática con él, pero lo importante aquí es cómo al momento de representar en persona a Quetzalcóatl no es un personaje o un individuo de tez morena, sino que es de tez blanca, algo que le genera pues revuelo a Quetzalcóatl, se molesta, pero también esto fue porque la esposa del presidente de esta novela pues tiene un conflicto con él, así como también la esposa del secretario, de cómo era posible que se hicieran o que se fuese a llevar a cabo esta festividad a Quetzalcóatl, una fecha antes del 24, que cómo era posible, ¿no? Que siendo tan católicos, siendo tan metidos en la religión, se fuese a llevar una actividad profana que ya no tenía caso. Sin embargo, el presidente se pone firme en su idea, pero pues se les olvida que en realidad quien representa al pueblo
o quienes deberían de representar a los pueblos, o al menos al personaje de Quetzalcóatl, que hasta incluso pues cuestiona al presidente que cómo era posible que lo describieran con un personaje de barba, una persona robusta, fornida, pero de tez blanca. Inclusive, pues por ahí hay imágenes que hasta me pusieron a pensar de cómo podrían haberse representado a Quetzalcóatl en hombre. Y efectivamente a Quetzalcóatl se le representa como un hombre de barba blanca, de cabello blanco, y pues bueno, en esta cita que hace Adrián Chávez, pues es esto, esta crítica que como sociedad caemos al momento de decirnos mexicanos. Algo también que me llamó mucho la atención es que hace la comparación de que el concepto de nación es la misma idea del concepto de Santa Claus. Los papás, para hacerle creer a los hijos que Santa Claus existe, pues el gobierno juega el tema de papás. Y para hacernos creer que el concepto de nación existe, pues nos inventan esa idea. Y el pueblo, que somos el hijo, pues tenemos que hacer caso al papá porque es el que tiene la verdad. Entonces, aquí la idea de nación, esta crítica que también hace, pues es algo que se sigue discutiendo y que en lo personal me atrevo a pensar que en México no solamente existe una nación, existen diferentes naciones, al menos 68 naciones, porque son 68 lenguas que todavía se siguen hablando, que se siguen escuchando y que siguen nombrando al mundo. Entonces, aquí esta idea de nación, pues también nos alude a esta crítica que en la actualidad se sigue cuestionando mucho, al menos desde la perspectiva de los pueblos originarios, porque efectivamente no somos ni indios, no somos tampoco indígenas, somos pueblos originarios, cada quien con su propio nombre, un nombre que ellos mismos conceden o se autollaman, autoproclaman, o también, ¿por qué no?, pues un nombre con el cual pues los españoles nos conocieron. Wow, pues qué interesante esta recomendación que nos haces del libro Querido Quetzalcóatl, que bueno, sí, por todo lo que nos dices, dan ganas de leerlo. Esto último que comentabas en el apartado 12 del libro dice Quetzalcóatl no existe, son los papás, ¿no? Ese título creo que resume lo que nos estabas compartiendo y pues llama la atención, es interesante por muchas cosas. Es un autor que es un autor joven porque es de 1989, es la fecha de su nacimiento, es muy joven. Aunque él es de origen o nació en el Estado de México, el hecho de estar trabajando con esta editorial que es del Bajío, y este término del Bajío identifica varios estados de la República Mexicana, entre ellos Querétaro, Guanajuato, Jalisco. Es una zona que para los que estamos en el centro pues no tenemos mucho contacto, pero a través de este tipo de obras pues podemos acercarnos. Y este otro aspecto interesante que lo remonta al Maximato, cuando hubieron 3 presidentes que duraron en su cargo 2 años, y en gran medida se habla de que este jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, fue este personaje histórico que no logró dejar del todo la silla presidencial y tuvo a estos presidentes como títeres, y dentro de ellos está Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, y ahorita les digo el nombre del otro presidente, que fue Abelardo Rodríguez, que pues ocuparon en este periodo la presidencia de 1928 a 1934, cada uno en sus 2 añitos de presidencia. Y pues interesante cómo Pascual Ortiz Rubio pues es parte importante, ¿no?, de
de los personajes de esta obra. Entonces sí se antoja conocer este libro, saber cómo escribe este autor, que por lo que has comentado, pues es una lectura amena, que uno no abandona el libro, ¿no? Uh-huh. Al menos en tu caso creo que también el tema te ayuda, que te interesa, pero es una lectura que, hasta donde entiendo, pudiste hacer de manera pues muy acelerada por la forma en que escribe Adrián Chávez, este autor, que en Editorial Ocelote pues está este libro de Querido Quetzalcóatl. Sí, y pues es una invitación a que se acerquen a este libro, a este autor. En lo particular, veremos la manera de poderlo contactar para que directamente nos pueda hablar él sobre este tema. Y también estaba yo buscando ese párrafo en donde pues el término mestizaje es un término que también se nos fue impuesto, el término indígena pues también, así como también del indio, el de que pues no es que el mestizaje se niegue, se rechace, sino que simplemente pues no se le da o no nos describe como tal a los pueblos originarios, donde todavía se siguen hablando y llevando a cabo nuestras costumbres, nuestras lenguas, nuestra manera de comer, de vestir y de nombrar las cosas. Pues vamos a ir a una pausa y regresemos con todos ustedes aquí en su programa Isemannáhuatl Tlahtol Náhuatl. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Xololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 750 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Xololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Se buscan artistas, poetas, revoltosos, transeúntes, miteros y cualquier otro mensaje para compartir. Perifoneo, Prieto Popular. ¡Voces vecinas! ¿Qué pasó, mis dioses? Somos una red por la identidad de nuestros territorios a través del arte, experiencias, pensamientos y recuerdos de las comunidades. ¡Por la digna rabia y el amor! Todos los domingos de 4 a 6 por la XHSBE en la 107.1 de FM.
¡Ochololan Radio Comunitaria! En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Xitechnonotza y Panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Pues ya estamos de regreso en el programa El Mundo de la Lengua Náhuatl, Nicanticate, Nicanticate, Temachtiani, güey, Temachtiani, Oscar Coyotl, Mitznahuatl, Iwan Nehuatl, Xochitl, Cuauhtemoxicotencat, Nanmextlahpalowe, Camiapakilistli, Nochime, Tlentechkaki, Iwan Ashka, Nanmextlahpalowa, Akin, Oquihcuilo, Ipan WhatsApp, Iwan Ashkan, Nanmech Ilia Noshtin. Pues ya estamos aquí otra vez en esta emisión del programa del Mundo de la Lengua Náhuatl. Agradecemos a la gente que nos escribe, ya se comunican desde Tlaxcala. Nos dice la terminación 49. Aquí en mi pueblo las flores para los niños en toda ocasión son blancas y para los adultos casados son rojas y se ocupa más la gladiola. Ajá, bueno, ahí ya nos están compartiendo. Sí, es cierto, eso es muy importante, que en muchos ritos, si se trata de niños, las flores son blancas, ¿no? Incluso cuando a mí me tocó estar en la comunidad de Ignacio Ramírez, que pertenece al municipio de Hermenegildo Galeana, en la Sierra Norte de Puebla, y allá cuando fallecía una persona que, aunque ya era adulta, pero no se casó, la vestían de blanco y todo lo que acompañaba el rito era de color blanco. Entonces, esta noción también de ser niño tiene también que ver no solamente con la edad, sino con la forma de relacionarse con los demás. Y él en su vida pues se relacionó o fue recordado así, en esta idea de ser niño. Entonces, bueno, ese es uno de los mensajes que nos comparten y les agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través del 107.1 de FM. También estos comentarios que nos ayudan mucho, porque sabemos que en el centro pues compartimos algunas tradiciones, pero también hay algunas particularidades, peculiaridades de cada pueblo, de cada comunidad. Incluso hay también innovaciones, hay familias que incorporan algunos elementos nuevos. Hay algunos aspectos que se van dejando porque la gente ya no los realiza, ya no se trabajan ciertas actividades que antes se hacían, entonces eso va cambiando. Y bueno, ya como última parte del programa vamos a hablar de un personaje que les decía es de origen otomí, que se llama Conín, y es un personaje, la verdad yo no había escuchado de él, pero me llamó la atención que había un monumento muy grande en la carretera México-Querétaro de este personaje. Eso me llamó mucho la atención, porque no vemos o no es muy común encontrar este tipo de monumentos, ¿no? Creo que sí hay hacia muchos personajes de la época colonial, incluso de la época de la independencia, de la revolución, y bueno, son los menos, yo diría, pensando, si tuviéramos que hacer una estadística, son los menos pues los que se recuerdan de épocas anteriores al siglo XVI. Y bueno, es un personaje que también es reconocido porque se habla mucho del mestizaje que se dio en Querétaro, y es un indígena al que se le recuerda por haber establecido una negociación o una aceptación de
los cambios sociales que hubo en la época colonial y de la labor de convencimiento que tuvo hacia sus pueblos. Entonces ya de por sí me parece eso interesante, porque ya sabemos o hemos dicho mucho que la historia pues la escriben los vencedores, la historia pues se va conformando a partir de aquello que conviene a los intereses de los grupos en el poder, y por eso bueno quería indagar más sobre este personaje que en el que se habla de que de este origen otomí, nacido en la región de Hidalgo, en una comunidad que se llama Jiquiltepec, pues fue un comerciante que mantuvo relaciones con el pueblo chichimeca, donde pues los chichimecas estaban inconformes también por la expansión del pueblo otomí, y bueno, como con la llegada de los españoles, el actuar de este personaje es continuar con la tradición española, cambia de nombre, es bautizado como Fernando de Tapia, y su hijo Diego pues van a ser como estos personajes que van a pacificar la región. Me llama la atención por todo lo que se dice, como en una historia muy considerando la negociación, la pacificación, pero lo cierto es que en esta región, en Querétaro, lo que pudimos ver es que no hay pues mucha fuerza, al menos en el centro de Querétaro, de los pueblos originarios. Eso fue algo que me llama la atención, porque pareciera que existe como una colonización continuada en este lugar. No sé tú cómo lo percibiste, Oscar. Pareciera que la gente de los pueblos originarios están no presentes, a pesar de que están ahí. Es una presencia ausente porque no se les toma en cuenta sobre su existencia en el quehacer cotidiano de una sociedad. Y creo que es lamentable, porque es así como se va generando el desplazamiento de la identidad de una nación, de una cultura. Y es triste porque es como las futuras generaciones, al ver que sus padres y sus abuelos son desplazados silenciosamente por venir de una identidad, de una cultura, de una lengua diferente al español, pues ellos deciden olvidar su lengua pues para adoptar una manera extraña o diferente al cómo se convive dentro de una comunidad originaria. Esa será mi perspectiva. Bueno, lo que yo logré ver en estas regiones, porque sí vimos mucha gente de diferentes pueblos, a muchas vistiendo todavía su vestimenta, inclusive me tocó ver a una señora regañando a su hija en su lengua y cómo la niña también le respondía en su lengua, ¿no? Pero pues sí, es triste que se nos haya ahorillado a los pueblos originarios, a toda gente que hace arte, mal llamado artesanía, a ser parte de este folclore, como le llaman muchos. Hoy vestir, hablar o comer algo que nos dé identidad, pues algunos la catalogan folclorización, muy folclor tu fiesta, pero pues no, yo pienso yo que no es folclor cuando estás en una lucha para rescatar la identidad, ¿no? Llámese Xochipitzáhuac, llámese Tlapalehuil, y todas estas luchas y todas estas expresiones en las que pues se resiste a perder la identidad de hace unos años, creo que nos hacen reivindicarnos
con esa identidad que quizá a nuestros abuelos, a nuestros padres les fue negada, pero que nosotros deberíamos seguir viéndola desde la propia identidad de la nación. No son artesanías, no es un arte menor, es simplemente arte. La vestimenta, la lengua, la comida, y a pesar de que se vea muy colorido, debería de respetarse la simbología que tiene cada expresión de cada cultura. En lo personal, para mí, no es folclorización que te vistas con pantalón de manta, camisa de manta, al menos no en mi comunidad, donde estamos negándonos a que muera esta manera de vivir o de cómo se vistió en el pasado. Y también algo que vimos, en el centro de Querétaro, es que se reconoce pues algunas imágenes que son como que le dan peculiaridad, ¿no? Que le dan este sentido incluso turístico al lugar. Y bueno, una de ellas es la imagen muy difundida de la muñequita Lelé, ¿no? Que esta muñequita, bueno, se dice que es una artesanía mexicana originaria de Amialco, que está en Querétaro, y que este nombre Lelé significa bebé en otomí y tiene una relación con la práctica de las madres de cantar, de arrullar a sus hijos para dormir. Y interesante, ¿no? Uno puede llegar al centro de Querétaro y el semáforo en verde ponen a una muñequita Lelé caminando, pero me pareció muy curioso que algunas de estas artesanías que estaban en el centro de Querétaro de la muñequita Lelé no provenían de esta comunidad de Amealco, sino que incluso eran fabricados por artesanos de Guerrero, del estado de Guerrero. Habían artesanos de origen mixteco, o sea, no son otomís específicamente. Había artesanos del estado de Oaxaca también, con mucha de la vestimenta tradicional. Y entiendo que este sitio de artesanías recupera diferentes artesanías de todo México para los turistas extranjeros, incluso turistas nacionales que llegan al sitio, y no solamente van a encontrar artesanías de la comunidad de Querétaro, sino de otras regiones del país. Pero creo que sí hay una labor muy importante de reconocer lo que se hace en cada zona. Por ejemplo, el hecho de que hay un personaje como Conín que pudiera visibilizarse, ¿no? Reconocerse, y que pues sí ya aparece una folclorización cuando solamente pues se recurre a un elemento, ya también descontextualizándolo, ya sin este sentido del origen de donde se realiza este arte. Y bueno, habían algunas cosas interesantes en este sentido que creo que pues sí deberíamos traer a colación y platicar, ¿no? Porque también, bueno, este monumento que les contaba de Conín, pues está desde 1985, tiene 70 metros de altura, o sea, es realmente importante, pero no hay mucho conocimiento de la historia, ¿no? Está ahí para, pues, este recordatorio de lo que pasó en esta historia, recordar que en cada región, pues, lo que sucedió fue muy distinto, así como hubo pueblos que pusieron resistencia, hubo algunos otros que buscaron formas de mediación, de negociación, pero que estas formas pues no quiere decir que hayan sido totalmente pacíficas, porque hay actos muy violentos que por ser simbólicos, por no estar incrustada ahí la espada ni por verse la sangre, se piense que son pacíficos, ¿no? Hay actos simbólicos que llegan a ser muy violentos, aun cuando no esté de por medio pues estos actos bélicos. Este hecho del bautismo también, de cómo, bueno, ya no es Conín, sino Fernando de Tapia, que bueno, yo diría que es una de las historias que poco escuchamos en las escuelas. Y sí, cuando hablamos de los temas de la revolución, escuchamos
de personajes de Coahuila incluso, ¿no? De Sonora, o sea, estos personajes norteños, Pancho Villa, Venustiano Carranza, los hemos escuchado a pesar de que son muy lejanos. Y de esta zona del Bajío, la verdad es que no nos llega tanta información, sobre todo de esta temporalidad de la época prehispánica, y que para mí fue interesante encontrarme con este personaje del que no conocía. Sí, igual, como este personaje desconocemos muchos héroes anónimos venido de los pueblos, prácticamente personajes que la historia no resaltó, o al menos quienes escribieron la historia o la reescribieron, pues no resaltaron por el término de indigenismo, de indígena, de indio y demás conceptos. Creo que al momento pienso que la historia de México es algo así como haciendo un poco alusión a la Biblia al momento de que se seleccionaron los evangelios. Creo que los temas diferentes que tienen la historia de México, quienes seleccionaron los temas, los personajes, pues solamente se centraron en personajes que pudieran dar una identidad un poco europea, no tanto indígena, porque si nos damos cuenta, todos los personajes de la independencia, de la revolución, la mayoría, muchos de ellos, pues son de extranjeros, no son totalmente nacionalistas. Zapata es uno de ellos que logra escaparse a esta imagen, pero fue quizá por la manera en cómo se vestía. Pero si quizá Zapata hubiese sido o al menos como nos los describen que se vestía, creo que si Zapata hubiese sido el indígena de pantalón o calzón de manta, camisa de manta y sombrero, híjole, yo creo que estaríamos hablando de otro Zapata, no del Zapata que nos describe. No sé, pienso yo eso. Y así como este personaje que nos traes de Conin, hay muchos personajes históricos que hicieron historia, pero que lamentablemente se quedaron solamente escuchadas dentro de los pueblos, y que al momento de reconstruir o construir la identidad nacional, pues solamente nos adoptaron, escogieron evangelios de la historia que les convinieron, o que les convino mejor a quienes pues escribieron la historia nuevamente, ¿no? Porque pues vuelvo yo a decir, lamentablemente quien escribió la famosa historia de la conquista pues fueron los evangelizadores, los evangelistas, los evangelizadores, no evangelistas, evangelizadores, los invasores, los españoles, en pocas palabras. No fuimos o no fueron nuestros antepasados quienes murieron en los campos, en las minas, que andábamos en Querétaro y me preguntaba, ¿se imaginan cuando hicieron estas minas? Y tú dijiste, no, sí las hicieron, pero el sufrimiento que han de haber pasado al construir todas esas minas, todos esos túneles. Y pues bueno, historias que se siguen repitiendo de todos quienes se atreven a encabezar luchas que han sido eliminados, que han sido encarcelados o desaparecidos, y que estos personajes pues quedan ahí en el olvido de la historia, y que en su momento, igual que ellos, pues fue Zapata, fue Villa, infinidad de personajes que por el bien de la nación pues solamente se seleccionaron algunos cuantos para darle identidad a esta nación que se le llama México. Pues así es, no hay que olvidar pues todos esos procesos que se llevaron a cabo. A veces cuando se dice es que hubo un proceso de minería que enriqueció este estado, bueno, ¿a quién enriqueció? ¿Cómo se hicieron esas mineras?
Y bueno, no son temas muy alejados de la actualidad porque ahora también vivimos otros procesos de explotación y es necesario reconocer estos procesos, es necesario escuchar estas diferentes historias que se cuentan, porque sí, la verdad es que cuando yo me topo con estas historias que dicen fue un acto de negociación, de pacificación, gracias a esto no se derramó sangre, pues eso no quiere decir que no haya sido violento, que no haya habido sufrimiento, que esa riqueza económica no haya implicado también una pobreza en otros ámbitos como el cultural. Entonces sí hay que tener cuidado con esos discursos de mestizaje. Por supuesto que también los pueblos prehispánicos antes de la llegada de los españoles tenían algunas desavenencias, tenían algunas inconformidades, no era como pues se dice, ¿no?, que todos vivían pacíficamente, pero sí se compartía una cultura, sí se compartían ciertas reglas, se compartía cosmovisión, claro que con algunas situaciones de conflicto, pero eso no tendría por qué oscurecer la historia colonial con sus matices de violencia y por eso me pareció interesante pues este personaje. Y bueno, con eso llegamos al final del programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Agradecemos a todas las personas que nos escucharon, agradecemos a la gente de Tlaxcala que se comunicó y que nos comparte también cada uno de los aspectos que vamos dialogando aquí, porque pues eso es lo interesante también, saber reconocernos en las diferencias de cada pueblo, reconocer también qué pasa en cada comunidad, hacer este diálogo, para eso es este programa, y pues nos saludamos en una semana más el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Pues timotasque, shimo huitlawi, niwan, ma totochimo teochihuali, senka, nochtin, tehuatzitzin, ikan ipanmoyolotzin, ipanmochantlahcahuan, niniwan. Y que me owitkin y mis tlazocamatiliah miek, nosochitzin, motlactor, moijillo, mocawit, mo ixpantzin, nikan no ixpan, nosochitzin. Tlazocamati mamahuizotzin. Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces, a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud, además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir